Capítulo 2. Hacer el quiebre. Muchas veces construimos muros sobre las emociones y en cada uno de ellos existe un guardia de seguridad. Estos centinelas intentan que uno no llegue al centro, a la emoción o sentimiento real. Por eso distraen y conforman con una idea o sensación errónea. Podrían pensarse como sustitutos o apariencias que, convertidas en capas, deberían ser peladas para llegar al centro y reconocer qué hay debajo. Uno de esos sucedáneos es la fiaca. Esta sensación, también llamada pereza, desgano, paja, es frecuente y cuando aparece funciona como una traba efectiva. Uno se queda con eso y no explora qué hay debajo. El no tengo ganas o el qué paja reemplazan la voluntad de moverse. La traba o capa se vuelve así eficaz. El guardia cumple su objetivo. Uno se frena y no profundiza. Digo que este mecanismo supone una trampa porque no se presenta ofensiva a priori. Se trata de capas invisibles que parecen simples y amigables. Como consecuencia de esa fiaca, se frena la idea o impulso, a simple vista no parece algo dañino. Se presenta bajo la forma inofensiva del no tengo ganas, no lo hago. Sin embargo, es así como se puede estar escondiendo una emoción profunda, diferente, que no permite avanzar. ¿Avanzar? ¿Hacia dónde? Lanzarse hacia el camino de la libertad. Darse la posibilidad de sacarse de encima aquellas emocionalidades erróneas o que hoy no representan a uno. Burlarse de los guardias. Muchas de las distracciones a las que se responde están previamente pensadas, por uno o por alguien más. La fiaca es, por ejemplo, quedarse tirado en una cama o sillón scrolleando en el celular una red social en vez de realizar alguna actividad que genere una devolución mayor. ¿Pero entonces la fiaca está mal? Por supuesto que no. Muchas veces es parte de un descanso necesario y es ahí cuando está bien. Lo que se torna problemático es que se convierta en la primera opción ante cada iniciativa. Un término que se vincula directamente con la fiaca es el ocio. Este puede dividirse en productivo y no productivo. El ocio productivo se refiere a las tareas que dejan algo a quien la realiza, que producen un efecto, que modifican. Es una noción amplia, sin duda. Cada uno tendrá que pensarlo en su propia vida o sus propias formas. Por su parte, la fiaca lleva a hacer cosas no productivas, y es así como se vuelve una trampa, un lugar cómodo, pero que no genera absolutamente nada. Desde el desarrollo psíquico, la pereza y las tareas no productivas son inertes. Del mismo modo sucede con la emocionalidad propia. Uno permanece estancado en el mismo lugar siempre, por lo que se convierte en una forma de representación de la zona de confort. Ese estadio que no molesta, pero que no genera algo bueno o nuevo. Si se sostiene en el tiempo y llega a situaciones extremas, aparece la incomodidad. Entonces, sucede que se reacciona cuando la zona de confort comienza a molestar. Para el momento en que se llega a esa circunstancia, ya se dejó pasar mucho tiempo. Luego, se requiere reaccionar o cambiarlo de manera abrupta. Una pequeña historia. La posición de enganche es una de las más valoradas en un equipo de fútbol. Entre sus características típicas se encuentra la ejecución de tiros libres. La precisión y la creatividad que requiere este tipo de remates hace que el 10 del equipo sea un encargado natural de patearlos. Recuerdo a uno de ellos. Fue uno de los mejores pateadores de tiro libre que hubo y figura destacada de la década del 90. Su pegada y su capacidad de poner la pelota donde quisiera era reconocida por el mundo del fútbol. Los periodistas le preguntaban cómo lo hacía y su respuesta era siempre la misma. Me sale desde chiquito y además practico mucho. Un día hicieron una nota en un programa de tele donde invitaron al jugador y a un científico especialista en física. La nota consistía en que el jugador pateara y el físico explicara por qué o cómo la pelota iba donde quería el pie del volante. Así, el jugador pateó durante 10 minutos y en cada disparo el físico explicaba con fórmulas y datos por qué la pelota había viajado, volado y llegado donde quería su pie. Medio cansado de patear y un poco molesto porque el físico y el periodista se burlaban de su falta de conocimiento científico, el futbolista invirtió el orden. Le pidió al físico que hiciera las cuentas antes de que él pateara, para disponer de los cálculos y lograr el mejor tiro. Determinaron la distancia y el lugar donde querían llegar. El científico arrancó con todos los cálculos. Cuando terminó, dio la explicación del viento, la velocidad, la fuerza. Un panorama completo en base a números y más números que permitirían conseguir el disparo que el jugador había propuesto. Con esa información, el enganche le dijo al físico: ahora vení y patea vos. Entre risas, accedió al pedido y pateó.
Fue un tiro paupérrimo. La pelota no fue ni cerca de donde había propuesto que llegaría. Luego de las risas conjuntas, y como quien tiene el ancho de espadas bajo la plantilla de su pie diestro, el jugador remató. A veces, entender todo no sirve de nada. Algunas emocionalidades o decisiones parecen totalmente inofensivas. Por eso, la fiaca no es un problema hasta que se convierte en una repetida procrastinación. Cuando esto sucede, hay quienes eligen adentrarse en la búsqueda cuasi obsesiva del porqué. ¿Qué sostiene ese funcionamiento? ¿Por qué se lo repite? ¿Por qué no activan? ¿Por qué se posterga? Pero ese trabajo no siempre es ideal o efectivo como esperan, y ahí es donde todo vuelve a un lugar inicial. Sin que se sepa por qué, se lo hace una y otra vez. Es aquí donde se reviste de sentido la historia del jugador y el científico. El científico, que parecía entender por qué, no logró un tiro. Quien practicó, aunque no tuviera un porqué consistente para su éxito, logró un resultado distinto. Muchas veces es la acción la forma de romper ciclos, cambiar hábitos viejos y proponer hábitos nuevos. ¿En 3 días? No. Un cambio significativo, inicial, implica como mínimo un plazo de 21 días. Durante 3 semanas deja de usarse el celular entre las 14 y las 17 horas, y se ocupa ese tiempo con tareas distintas: correr, estudiar, cocinar, limpiar, lo que sea. Como veremos más adelante, en la teoría del vacío, describe 4 pasos: se reconoce, se suelta, se busca qué y se lo adopta. Muchas veces, el buscar qué se transforma en un espacio de prueba, y bien que así sea. Lo determinante es entender que hay cambios que se comprenden y después se hacen, pero también que hay otros que una vez efectuados adquieren sentido. Lo importante es ser lo suficientemente consciente y claro con uno mismo para que la propuesta o prueba no traiga consecuencias graves. Por eso es que la idea de lograr cambios desde la acción debe ser considerada de manera paulatina, paso a paso. Volviendo al inicio del capítulo, las tecnologías o las propuestas simples generalmente producen distracción e impiden combinar cuotas equilibradas de ocio no productivo y productivo. Cuando se busca el porqué, no se lo encuentra. No se entiende, se hacen propuestas enormes de cambio y con la expectativa de que algo se modifique en apenas 3 días. De manera mucho más sabia, se empieza a entender lo importante de la acción para generar un quiebre, siempre y cuando se trate de una acción que no traiga consecuencias insostenibles y que pueda ser mantenida durante los siguientes 21 días. Una persona que fuma 10 cigarrillos al día puede rezongar e intenta dejar de fumar de un día para el otro. Recurrirá a métodos semi-mágicos, pondrá mucha voluntad. Seguro, a los 4 o 5 días se verá tentado y fumará. La dinámica que lo ayudará será romper la cantidad de cigarrillos por día. Durante los primeros 21 días se propondrá fumar 9. Durante los siguientes 21 días bajará a 8 cigarrillos. Así, de manera continua. En un plazo de 7 meses habrá bajado su cantidad paulatinamente y llegará a 0 cigarrillos. ¿Es realmente tan simple? No. Solamente se propuso un recorte conductual de la situación, que se ocupa solamente de las acciones. Si esta persona decide acompañar esta serie de movimientos conductuales con un proceso de reflexión y profundización en sus pensamientos y emociones, entonces podrá alinear el cambio desde la acción, el pensamiento y la emoción. ¿Cómo comenzó? ¿Entendiendo o haciendo? Haciendo.